Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en el libro del Éxodo, capítulos 19 a 40. Una parte, fundamental. Fundamental, sí. Es justo después de salir de Egipto cuando llegan al monte Sinai. Y ahí pasa de todo. De todo, sí. La entrega de la ley, la propuesta del pacto, el diseño del tabernáculo. Exacto. Y también, ojo, la crisis del becerro de oro, que casi lo echa todo a perder. Y al final, pues, la construcción de esa morada para Dios en medio del campamento. Pues eso, queremos explorar cómo se forjó esa relación entre Dios e Israel, cómo se pusieron las bases de su identidad, de su convivencia. Vamos a ver qué encontramos. Claro, porque hay momentos, digamos, clave. La teofanía en el Sinaí, que es impresionante. Las leyes, que lo abarcan todo, lo cultural, lo civil. Lo del becerro que comentabas, un momento crítico. Crítico, sí. Y luego todo el proceso de construir el tabernáculo, que es, meticuloso es poco, y culmina con la presencia de Dios allí mismo. Pues empecemos por el principio, la llegada al Sinaí. 3 meses después de salir de Egipto. Eso es. Y Moisés sube al monte. Y ahí Dios le habla. Le recuerda cómo lo sacó de Egipto, ¿no? Con esa imagen de las alas de águilas, sí, una imagen muy potente, y les hace la propuesta. Si obedecen, si guardan el pacto, serán su especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Vaya propuesta, ¿eh? Desde luego. No es solo liberarlos, fíjate, es elegirlos para algo más grande, darles un propósito. ¿Y la respuesta del pueblo? Unánime. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Sí, responden todos a una. Aunque claro, luego veremos si eran del todo conscientes de lo que implicaba esa respuesta tan rotunda. Imagino que el fervor del momento influiría mucho. Seguramente. Acababan de ser liberados, la emoción estaba a flor de piel. Pero bueno, aceptan. Y Dios anuncia que se va a manifestar de una forma espectacular. Para que todos oigan y crean en Moisés, dice. Exacto. Y aquí empiezan las preparaciones. Intensas, ¿verdad? Que se santifiquen, que laven sus ropas, que esperen 3 días. Sobre todo, los límites. Nadie puede tocar el monte. Ni persona ni animal, bajo pena de muerte. Se marca una distancia muy clara con lo sagrado. Totalmente. Y al tercer día, la escena es tremenda. Truenos, relámpagos, una nube espesísima, un sonido de bocina de shofar fortísimo. El monte humeando, temblando. Porque Dios desciende en fuego. La gente tiembla de miedo, lógicamente. Es que es una demostración de poder abrumadora. Se busca infundir ese temor reverencial, ¿sabes? Dejar claro con quién están tratando. Y en medio de todo eso, Moisés habla y Dios le responde. Lo llama a la cumbre. Sí, insiste en los límites para el pueblo. Solo Moisés y Aarón pueden subir, inicialmente. Todo esto prepara el terreno para lo que viene ahora. Los 10 mandamientos. Las 10 palabras. Exacto, pronunciadas por Dios mismo desde la nube, desde el fuego. Empiezan con ese «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto». Marcando la base de todo. La relación nace de la liberación. Eso es. Y luego los mandamientos. No otros dioses, no imágenes, no usar el nombre en vano, el sábado. Y los que regulan la convivencia. Honrar a los padres, no matar, no adulterar, no robar, no mentir, no codiciar. Son los pilares, la base ética y religiosa de ese pacto que se está estableciendo. Pero el pueblo, se muere de miedo. Terror absoluto. Le piden a Moisés, habla tú con nosotros, pero que no hable Dios, no sea que muramos. Es curioso, ¿no? Quieren la cercanía de Dios, pero temen su presencia directa. Claro. Moisés les dice que es una prueba para que tengan temor de Dios y no pequen. Y a partir de ahí, él se convierte en el mediador. El que se acerca a la oscuridad donde está Dios. Para recibir más leyes. Un cuerpo legal mucho más amplio, el llamado Código de la Alianza. Y aquí ya entramos en leyes muy, muy concretas. Sobre los altares, por ejemplo. Sí, de tierra o piedra sin tallar. Nada de herramientas. Y curioso lo de no subir por gradas al altar. Y leyes sobre esclavitud, que hoy nos chocan, claro, pero, establecen ciertas reglas. Sí, hay diferencias importantes si el siervo es hebreo o no. 6 años de servicio, libre el 7º. Reglas sobre esposas, hijos, incluso la opción de quedarse voluntariamente. Y luego leyes sobre violencia, compensaciones. Aparece la famosa ley del talión, ojo por ojo.
La lex talionis, sí, que, a ver, en su contexto original, más que fomentar la venganza, buscaba limitarla, poner un tope, solo un ojo por un ojo, no más, y no siempre era literal. Claro, como el ejemplo del siervo que pierde un ojo y queda libre. No se le saca un ojo al amo. Exacto. Luego hay leyes sobre propiedad, robos, daños causados por animales, por fuego, cubre situaciones muy cotidianas de la época. De una sociedad agrícola, ganadera. Y lo interesante es cómo se mezclan estas leyes más civiles, por así decir, con otras de un contenido social y ético muy marcado, como la prohibición de oprimir al extranjero, recordándoles además, extranjeros fuisteis vosotros en Egipto. Eso es clave. La protección de viudas y huérfanos, la prohibición de cobrar intereses a los pobres del pueblo. Lo de devolver la ropa empeñada antes de que anochezca para que el pobre tenga con qué cubrirse. Incluso mandatos de ayudar al enemigo si encuentra su animal perdido o caído. Y mucha insistencia en la justicia imparcial en los litigios, ni a favor del rico ni del pobre por ser pobre. Busca crear una sociedad justa, basada en esa memoria de vulnerabilidad compartida. Luego vienen las leyes sobre el tiempo, el sábado semanal, descanso absoluto para todos, incluidos siervos, extranjeros y animales. Y el año sabático, cada 7 años, la tierra descansa. Y las 3 grandes fiestas anuales de peregrinación: panes sin levadura, siega o semanas y cosecha o tabernáculos. Se estructura la vida comunitaria en torno a ciclos sagrados. Y esa ley tan particular, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Sí, muy debatida. Más allá de las interpretaciones posteriores sobre kashrut, en origen pudo ser para diferenciarse de ritos paganos cananeos, marcar una identidad propia. Vale, después de todas estas leyes, vienen promesas. Sí, Dios promete enviar un ángel para guiarles a Canaán, protegerles, pero la condición es clara: obediencia total y rechazo absoluto a los dioses cananeos, destruir sus altares, no hacer pactos con ellos, a cambio, bendiciones, salud, comida, agua, fertilidad, larga vida, victoria sobre los enemigos. Y para sellar todo esto, una ceremonia. Una ceremonia de pacto muy visual, muy potente. Moisés lee las leyes, el pueblo vuelve a decir que sí. Construye un altar, 12 columnas por las tribus. Sacrificios, y el momento cumbre. Moisés rocía la mitad de la sangre sobre el altar y la otra mitad sobre el pueblo. He aquí la sangre de la alianza. Es muy físico. Un pacto sellado con sangre, muy de la época, pero aquí vinculando al pueblo directamente con las palabras de Dios. Y justo después, un momento increíble. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos suben y dice que vieron al Dios de Israel. Bueno, no ven su rostro directamente, pero perciben algo de su gloria. Describen como un suelo de zafiro bajo sus pies. Y comen y beben en su presencia sin morir. Es un contraste enorme con el miedo del pueblo abajo. Una cercanía. ¡Wow! Pero la cosa no acaba ahí. Dios llama a Moisés a subir más alto todavía, solo, para recibir las tablas de piedra. escritas por Dios mismo. Y ahí se queda 40 días y 40 noches. Un tiempo simbólico, de prueba, de preparación. Y mientras está ahí, ¿qué recibe? Las instrucciones detalladísimas para construir el tabernáculo. La idea central es: Dios quiere habitar en medio de ellos. Una presencia constante, ya no solo manifestaciones puntuales en la montaña. Exacto. Y por eso pide ofrendas voluntarias, materiales muy específicos: oro, plata, bronce, telas preciosas, pieles, madera de acacia, especias, aceite, piedras preciosas. Todo muy lujoso para un santuario en medio del desierto. ¿Qué sugiere tanto detalle? Pues varias cosas. Por un lado, la santidad, la importancia del lugar. Se usa lo mejor para Dios. Por otro, el simbolismo de los materiales. El oro ligado a lo divino, la plata a la redención. ¿Los colores también tendrían su significado, imagino? Seguramente. Y refleja también la estructura social, claro. Se describe cada pieza. El arca del pacto, para guardar las tablas, con el propiciatorio, la tapa con los querubines. La mesa para los panes de la proposición, el candelabro de oro, la menorá. Todo con medidas, diseño. La estructura del tabernáculo en sí. Cortinas bordadas, cubiertas de pieles, tablas de madera recubiertas de oro.
el velo que separa el lugar santo del santísimo. Todo portátil, pensado para un pueblo en camino. Y fuera, en el atrio, el altar para los holocaustos y la fuente de bronce para las purificaciones. Y no solo el edificio, también el personal. Se designa a Aarón y sus hijos como sacerdotes. Y se describen sus vestiduras con un detalle asombroso. El efod, el racional o pectoral con las 12 piedras, una por cada tribu. Que llevaba sobre el corazón. Y dentro el Urim y el Tumim, esos objetos misteriosos para consultar la voluntad de Dios. El santuario. Exacto. La mitra, con la lámina de oro grabada Santidad a Jehová, todo buscaba crear una imagen de majestad, de separación sagrada. ¿Y el ritual de consagración? 7 días, con lavados, unciones, sacrificios complicadísimos. Sangre aplicada en la oreja, el pulgar, el dedo gordo del pie. Un proceso intensísimo para prepararlos para ese servicio. Y se establecen sacrificios diarios, perpetuos. Todo apunta a una presencia divina continua, pero regulada. Dios promete encontrarse allí con Israel, santificar el lugar con su gloria. El objetivo final. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Se añaden más detalles, el altar del incienso, el impuesto del censo, medio siclo de plata, igual para todos, la fuente, las recetas exactas del aceite de unción y del incienso sagrado. De uso exclusivo, ¿eh? Prohibido copiarlos o usarlos para fines profanos. Una regulación exhaustiva de lo sagrado. Y Dios mismo elige a los artesanos principales, Bezaleel y Aholiab. Dice que los ha llenado de su espíritu, de sabiduría, de habilidad. Y justo antes de entregar las tablas, una última cosa, la importancia vital del sábado. Señal perpetua, pena de muerte por profanarlo. Y entonces le entrega a Moisés las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Parece que todo está listo. Parece. Pero mientras Moisés está arriba recibiendo todo esto, abajo. Abajo se lía. Vaya si se lía. El desastre. El pueblo se impacienta. Este Moisés no baja. Y van a Aarón. Haznos dioses que vayan delante. Y Aarón cede. El futuro sumo sacerdote pide el oro y fabrica un becerro de fundición, y el pueblo lo aclama. Estos son tus dioses Israel, los que te sacaron de Egipto. Increíble. Y Aarón le construye un altar y convoca fiesta a Jehová, dice, pero degenera. En idolatría clara. Y probablemente en comportamientos licenciosos. Una traición rapidísima y brutal al pacto que acababas de aceptar. Y arriba en el monte, Dios se lo cuenta a Moisés. Sí, le dice que el pueblo se ha corrompido. Los llama pueblo de dura cerviz, testarudos, y expresa su ira. Su intención es consumirlos y empezar de nuevo solo con Moisés. Pero Moisés intercede. La primera gran intercesión. Y fíjate en sus argumentos. Apela al honor de Dios. ¿Qué dirán los egipcios? Apela a la obra que Dios mismo empezó, y a las promesas a Abraham, Isaac, Jacob. Es muy audaz, y el texto dice que Dios se arrepintió o cambió de opinión sobre el castigo. Un pasaje complejo, sí. Muestra a un Dios que interactúa, que responde a la intercesión. Moisés baja, con las tablas, ve el becerro, las danzas, y se enfurece. Y rompe las tablas al pie del monte. Un gesto tremendo. Simboliza la ruptura del pacto por culpa del pueblo. Luego destruye el becerro. Lo quema, lo muele, lo mezcla con agua y se lo da a beber. Una humillación total para el ídolo. Y la confrontación con Aarón. Bueno, la excusa de Aarón es casi cómica. Eché el oro al fuego y salió este becerro. Patético. Moisés se pone a la puerta del campamento. ¿Quién está de parte de Jehová? Y solo responden los de su propia tribu, los levitas. Y por orden divina ejecutan a unos 3.000 hombres. Una purga interna terrible. Muy dura. Pero el texto dice que así se consagraron los levitas para el servicio de Dios. Al día siguiente, Moisés sube otra vez a interceder, y llega a decir algo fortísimo. Si no perdonas su pecado, bórrame a mí de tu libro. Una entrega total por su pueblo. Dios acepta perdonar, pero dice que el pecado tendrá consecuencias, y que Él no irá en medio de ellos directamente, por su dureza. El pueblo se entristece mucho al oír eso. Claro. Moisés entonces monta una tienda provisional fuera del campamento, el tabernáculo de reunión. Allí hablaba con Dios cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Pero Moisés no se conforma. Sigue insistiendo. Pide que la presencia de Dios les acompañe, como señal.
Y Dios, por la relación especial que tiene con Moisés, cede. Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y en ese momento Moisés se atreve a más. Muéstrame tu gloria. Quiere ver a Dios en su esencia. Es la petición más audaz. Y Dios le concede una visión, pero limitada. Le dice que proclamará su nombre, su carácter, su bondad, pero no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Lo protegerá en la hendidra de una roca mientras pasa su gloria y le dejará ver sus espaldas. Una manifestación controlada, adaptada a la capacidad humana. Después de esta experiencia increíble, Dios le manda preparar otras 2 tablas de piedra. Iguales a las primeras. El pacto se va a renovar. Moisés sube de nuevo, solo. Y Dios desciende y proclama su nombre. Jehová. Jehová. Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es una autorrevelación clave de Dios. Describe su misericordia, su perdón, pero también su justicia, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Moisés adora, pide perdón de nuevo, pide que Dios vaya con ellos a pesar de todo. Y Dios renueve el pacto. Repite promesas, advertencias contra la idolatría, se define como Dios celoso, que exige exclusividad. Reitera leyes clave sobre las fiestas, los primogénitos, el sábado. Y Moisés pasa otros 40 días allí, escribiendo las 10 palabras en las nuevas tablas. Y al bajar esta vez, pasa algo asombroso. Sí, la piel de su rostro resplandece. Refleja la gloria de Dios con la que ha estado en contacto, pero él no se da cuenta. La gente tiene miedo de acercarse, Aarón y los demás. Moisés tiene que llamarlos. Les comunica todo. Y a partir de entonces se pone un velo sobre el rostro. Solo se lo quita para hablar con Dios o cuando transmite sus palabras al pueblo. Es un signo visible de esa mediación tan especial y también de la separación. Con el pacto restaurado, ahora sí, manos a la obra para construir el tabernáculo. Moisés reúne al pueblo, les recuerda lo del sábado, muy importante, y pide las ofrendas voluntarias. Y la respuesta ahora es espectacular, totalmente distinta a la del becerro. El pueblo responde con una generosidad increíble. Hombres, mujeres, traen oro, plata, bronce, telas, pieles, madera, especias. Todo voluntario de corazón, dice el texto. Las mujeres expertas hilan las telas. Los líderes traen las piedras preciosas. Tanto traen que los artesanos, Bezalel y Aholiab, tienen que ir a decirle a Moisés que ya sobra. Es un cambio radical. Y entonces empiezan a construir. Los capítulos 36 a 39 son la descripción detallada de cómo hacen todo. Exacto. Se repite constantemente la frase, como Jehová lo había mandado a Moisés. Siguen las instrucciones al pie de la letra. Se hace un inventario de los metales usados, cantidades enormes de oro, plata, bronce. La plata, por ejemplo, venía del censo, medio siclo por cabeza, y se usó para las basas, los cimientos del santuario. Y se confeccionan las vestiduras sacerdotales, el efod, el racional, el manto con las campanillas, la mitra, todo de nuevo. Todo exactamente como Dios había indicado. Y por fin, la obra está terminada. Se lo presentan todo a Moisés. El tabernáculo completo, todos sus muebles, utensilios, las vestiduras. Moisés lo revisa todo. Ve que lo han hecho perfecto, según el mandato divino. Y entonces los bendice. Y llega el momento de montar el santuario. Dios le dice a Moisés la fecha exacta. El primer día del primer mes del segundo año después de salir de Egipto. Y le da instrucciones precisas para el montaje. El arca detrás del velo, la mesa con los panes, el candelabro encendido, el altar de oro delante del velo, el altar del holocausto a la entrada, la fuente con agua. Y el atrio alrededor. Luego, tiene que ungir todo con el aceite santo para consagrarlo. Y consagrar a Aarón y sus hijos, lavarlos, vestirlos con las ropas sagradas, ungirlos para ese sacerdocio perpetuo. Moisés lo hace todo tal cual. Se describe el montaje paso a paso. Y el clímax final. Cuando Moisés acaba toda la obra, ¿qué pasa? Pues que una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La presencia de Dios, visible, la nube por fuera y la gloria, esa presencia intensa, dentro. Tan intensa, dice el texto, que ni Moisés podía entrar en ese momento. La promesa se ha cumplido de forma tangible. Dios está habitando en medio de su pueblo.
Y a partir de entonces, esa nube guiará sus viajes. Exacto. Si la nube se alzaba, partían. Si se quedaba quieta, acampaban. La nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Es un final impresionante. Hemos recorrido un camino. Intenso. Del Sinaí imponente y temible, pasando por la ley, la crisis terrible del becerro, el perdón, la renovación. Hasta esta presencia divina, cercana pero aún temible y regulada, en el tabernáculo construido por el propio pueblo. Es la historia de cómo se forja un pacto con fallos humanos tremendos, pero también con perdón divino y la búsqueda de una convivencia ordenada con lo sagrado. Sí, se pasa de un encuentro puntual y casi insoportable a una convivencia estructurada. Las leyes, el tabernáculo, buscan ordenar esa relación, establecer cauces para el perdón, la adoración, la vida en común ante Dios. Queda clarísimo que este periodo fue fundacional para Israel. Se definen como pueblo del pacto, con una ley, con un centro de culto. Pero para darle una vuelta más, ¿qué nos dice hoy toda esa meticulosidad, esa obsesión casi por el detalle en el culto, los materiales, los rituales? Es una buena pregunta, para cerrar. Sí, ¿es solo cosa de una mentalidad antigua? ¿O apunta a algo más profundo sobre cómo necesitamos, quizás, estructuras, símbolos, para relacionarnos con lo trascendente? Claro. ¿Cómo juega ese orden tan detallado con la experiencia personal, con la espontaneidad de la fe? Quizás esa tensión entre la estructura necesaria y el espíritu, la libertad, sigue siendo muy relevante hoy en día, ¿no crees? Da para pensar.